Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Manuel Alonso y me da mucho gusto recibirlos en este espacio y vamos a hablar de uno de los temas que quizá más me apasionan: cómo desafiar nuestros procesos de pensamiento, cómo proyectarnos hacia alcanzar nuestro más alto potencial, desafiando lo que hasta este momento pensamos. Quizás sea uno de los temas que más me apasionan. Yo creo que porque siempre he estado de alguna forma dedicado a la mejora continua a nivel organizacional, me encanta ver cómo las personas y las organizaciones crecen, se desarrollan, pueden proyectarse a mucho más alto de lo que hasta ahora lo pueden hacer. Eso me apasiona. Pero eso no podría ser si no somos capaces de desafiar nuestras maneras más profundas de pensar, nuestros propios limitados y cuestionables paradigmas. Sí, vamos a hablar de paradigmas. ¿Y qué es un paradigma? Bueno, decimos que un paradigma es un modelo mental, es una forma como nosotros vemos el mundo, es una manera de explicar cómo es que funcionan las cosas en este planeta al que pertenecemos. Prácticamente todo el conocimiento que tenemos surge de un paradigma. Thomas Kuhn en 1964 lanza un libro maravilloso llamado La estructura de las revoluciones científicas. Y en ese libro Thomas Kuhn nos dice que el mundo mismo cambia cuando es capaz de cambiar sus paradigmas. Es decir, nada sucede allá afuera hasta que primero no pase acá adentro. Hasta que no seas capaz de cuestionar la manera como tú ves el mundo, atreverte a pensar de manera diferente, es cuando realmente vienen los grandes cambios. Pero, ¿cómo se forma un paradigma? Thomas Kuhn nos dice: todo comienza con una idea. Una idea que no es otra cosa más que una chispa de inteligencia. Una idea que es una posibilidad. Una idea que es un tal vez. Una idea que no te lleva a ningún sitio hasta que no es sustentado por lo que Thomas Kuhn llamó referencias. ¿Y qué cosa es una referencia? Una referencia es algo que te dice que esa idea puede funcionar o que quizás no puede funcionar. Imagínate una tabla en el piso. Siempre pongo este ejemplo: una tabla en el piso que no tiene ningún sentido, que no tiene ninguna forma, hasta que yo le pongo una pata, otra pata, otra pata, otra pata, y entonces esa tabla se convierte en una mesa, que va a ser tan fuerte como tantas patas tenga. ¿Bien? De la misma manera, mientras más referencias yo tenga para sustentar la idea, más poderosa se va a hacer, hasta que llegue el momento en que esa idea se eleva a la categoría de creencia. ¿Y qué es una creencia? Algo que ya no necesita ninguna explicación, algo en lo que depositamos nuestra fe. Quizá yo tenga la idea de que el agua, medio vasito de agua tibia en ayunas, con 2 gotitas de limón, me ayuda a bajar de peso. Quizá yo lo escuché en la radio, se lo escuché decir a un amigo, pero no deja de ser una idea nada más. Pero si de pronto llega un amigo mío y me dice: oye, mira, he bajado de peso. Oye, ¿cómo le hiciste? Pues bien fácil, 2 gotitas de limón en medio vaso de agua tibia en ayunas y con eso. ¿A poco? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, pues entonces hay una pequeña referencia que me dice que la idea que yo tenía puede funcionar. Pero si de repente llega otra persona y me lo dice, y lo veo en la televisión, lo veo en una revista, veo a mi primo que también lo está haciendo, y veo que está funcionando, entonces esa idea original se convierte en una creencia. Y solamente hasta que yo empiezo a creer en algo a ese nivel, va a llevarme a modificar mi conducta. De tal manera que las creencias, nuestro sistema de creencias, es lo que realmente nos pone en acción. Tú no vas a hacer nada que no seas capaz de creer. Por eso Spencer Johnson, en su célebre libro ¿Quién se ha llevado mi queso?, decía: cuando tú cambias lo que tú crees, tú cambias lo que tú haces. Nuestras estructuras de creencias, la manera como nosotros formamos el mundo en nuestra cabeza, nos lleva a actuar de la manera como actuamos. Todos los días, hasta que esas acciones repetidas van formando nuestros hábitos. ¿Y qué cosa es un hábito? Algo en lo que ya no necesitamos pensar cómo se hace, algo que hacemos de manera automática. Aunque no lo creas, más del 80% de lo que tú y yo hacemos, lo hacemos sin darnos cuenta, producto de nuestros hábitos. Es decir, nuestro cerebro aprende a hacer algo, genera una estructura de pensamiento y recurre a esa estructura de pensamiento cuando se enfrenta a situaciones similares. Por eso, muchas veces nosotros enfrentamos problemas de maneras similares. Tenemos los mismos problemas, tenemos los mismos conflictos, nos enfrentamos a las mismas situaciones. ¿Por qué? Porque mucho de lo que hacemos es producto de nuestros hábitos. Y nuestros hábitos es lo que nos va a llevar
a tener resultados en nuestra vida. Aristóteles lo decía hace mucho tiempo: todo lo que te lleva al éxito o te arrastra invariablemente al fracaso son todas aquellas cosas que tú haces sin que tú te des cuenta. Somos producto de nuestros hábitos. Y esos resultados que nosotros hemos obtenido como consecuencia de nuestros hábitos nos llevan a cerrar, a sustentar la idea original, y cerramos el ciclo de lo que Thomas Kuhn llamó el ciclo de los paradigmas. Aquí se cierra el ciclo. Entonces nosotros, cuando nos enfrentamos a una situación, ¿qué hacemos? ¿Cómo la evaluamos? Recurrimos a nuestro paradigma. Es la manera como nosotros nos explicamos que suceden las cosas. Y tenemos paradigmas que son limitantes, tenemos paradigmas que nos ayudan, pero la gran verdad es que a menos que seamos capaces de romper nuestros propios paradigmas, podemos vislumbrar una posibilidad mucho mayor, diferente de lo que hasta ahora nosotros tenemos. Es decir, si queremos mejorar cualquier aspecto de nuestra vida, tenemos que ser capaces de desafiar nuestros profundos paradigmas. Y creo que desafiar un paradigma empieza con una pregunta muy poderosa. La pregunta que yo siempre me hago. Y la pregunta es: ¿y si sí? ¿Y si sí es posible que yo pueda abrir mi negocio? ¿Y si sí es posible que yo pueda ganar mucho más dinero? ¿Y si sí es posible que yo pueda terminar mi escuela, mejorar la relación con mi pareja? ¿Y si sí es posible que yo pueda ser más saludable, más feliz, más pleno, más capaz? ¿Y si sí? Y la simple pregunta empieza a tambalear tu antiguo sistema de creencias. Abre la puerta para un universo infinito de posibilidades. Es decir, empieza a darnos la oportunidad de ver lo que hasta este momento no podemos ver. Y entonces, cuando somos capaces de hacerlo, miramos por arriba de la caja, nos damos cuenta que hay un mundo distinto dentro de esta pecera en la que nos encontramos. Empezamos a buscar referencias que nos ayuden a sustentar positivamente nuestra idea. Y entonces esas referencias nuevas que vamos a buscar de otras fuentes, en otros ámbitos, en otros cursos, libros, personas, grupos, nos van a llevar a creer cosas completamente diferentes. Empezamos a cambiar nuestras creencias antiguas por nuevas creencias. La creencia de que puedo, la creencia de que soy capaz, la creencia de que vivo en un universo abundante, la creencia de que todos necesitan mis servicios, la creencia de que yo soy capaz de convertirme en un speaker internacional, en un gran empresario, en un profesor de una universidad, de lo que sea. Cuando yo empiezo a creer en eso, mis acciones empiezan a ser congruentes con esas creencias. Al ser congruentes esas acciones con esas creencias que está ocurriendo, estamos aumentando la posibilidad de generar un cambio en nuestra vida. Si tú continúas haciendo lo que hasta ahora estás haciendo, las probabilidades de que mejore tu vida son chiquitas, nulas, insignificantes. Si tú eres capaz de empezar a cuestionar tus paradigmas, empezar a sustituir tus antiguas creencias por nuevas creencias y apoyarlas congruentemente con acciones específicas, entonces aumentas la probabilidad de colapsar con esa posibilidad cuántica que tú quieres. En ese momento, tus hábitos empiezan a ser diferentes. Con mucha frecuencia, la única diferencia que existe entre una persona que fracasa y una que triunfa son los hábitos que son capaces de cultivar. Una persona de éxito tiene hábitos muy diferentes de una persona fracasada. Esos hábitos obviamente te van a llevar a resultados completamente diferentes. Tu vida acaba de cambiar, tus resultados se acaban de transformar. ¿Por qué? Porque fuiste capaz de cuestionar tu idea. Fuiste capaz de atreverte a ver por encima de la caja. Fuiste capaz de empezar a buscar otras fuentes. Fuiste capaz de soltar tus viejas creencias y darle la bienvenida a nuevas creencias que son mucho más posibilitantes, mucho más poderosas, mucho más capacitadoras de las que ahora tú tienes. ¿Y todo por qué? Porque, como decía Thomas Kuhn, podemos cambiar nuestro paradigma. Así que ese es nuestro reto. Por eso es tan importante reinventarnos, ser capaces de transformarnos en lo que nosotros podemos, queremos y merecemos ser. Mi nombre es Manuel Alonso y espero que esta pequeña cápsula te haya ayudado un montón. Éxito cuántico.